Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet. Para trabajar esta chaquetita yo estoy utilizando este material. Es de Mondial Basic Cotton. Mira, es un algodón 100%, recomienda aguja de 3,5 hasta el 4,5. Lo voy a trabajar con el número 4 y la cantidad exacta dependerá de la talla que estéis trabajando. En la descripción os dejaré la cantidad que yo consumo en una talla M. Esta chaquetita se empieza haciendo el granny que tenemos en la espalda en el centro. En la imagen que os compartí en mis redes, pienso que el material que utilizan es un poquito más grueso, entonces lo trabajan en puntos altos. Vamos a trabajar este granny en doble punto alto para que nos quede un granny de un tamaño similar a esa chaqueta, ¿vale? Si estáis utilizando un material más gordito, lo hacéis en punto alto. Empezamos haciendo un anillo mágico. Yo estoy haciendo la chaquetita más de cara a que ya estamos en primavera y no quiero que me abrigue mucho, entonces mi material es el Basic Cotton, que, bueno, para una agujita 3,5, 4,5 es un tamaño medio. Pero podéis hacerla también para invierno con una lanita más gorda. Trabajáis en punto alto entonces, ¿de acuerdo? Vale, pues para esta que estamos trabajando, aquí subimos 4 cadenas en total. Tenemos la primera del anillo y 3 más. Vamos a hacer, en total, cogemos 2 hebras y en total dentro de este anillo tenemos que tener 16 puntos altos dobles. Tengo 2, 3, ¿vale? Tenemos las 4 cadenas, 2 más que he hecho, llevo 3 puntos. 2. Siempre cogemos 2 lazadas para poder hacer el punto alto doble. Si estáis con un material más grueso, hacéis punto alto normal. Pues seguimos así toda la vuelta hasta tener 16 puntos altos dobles. Tenemos 16 puntos dobles altos, nos vamos aquí a la cuarta cadena y cerramos la vuelta. Subimos con 1, 2, 3, 4 para hacer el primer punto alto doble. Hacemos 2 cadenas más para hacer una separación. Doble lazada en el siguiente punto. Punto alto doble. 2 cadenas de separación. Siguiente punto. Punto alto doble. 2 cadenas de separación. 2 lazadas. Siguiente punto. Punto alto doble. Toda la vuelta así. Tendremos 16 espacios en total. Cuando estemos al final, hemos hecho el último alto punto doble, hacemos 2 cadenas, buscamos la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4, y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos metemos con un punto deslizado en el primer espacio. Subimos 1, 2 y 3. Dejamos a media lo que sería nuestro primer punto alto doble. Lo dejo a media. Por eso hago solo 3 cadenas en vez de 4. Cojo 2 hebras, 2 lazadas, y cierro 2 veces nada más. Repito, 2 lazadas y cierro 2 veces nada más. Tengo ahí 3 puntos altos dobles por terminar. Me faltan 2 más. Tengo que tener 5. Hago otro y hago otro. ¿Vale? Cuando tengamos los 5 puntos altos dobles por terminar, cerramos todo y hacemos 1 y 2 cadenas. Repito lo mismo en cada espacio. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles sin terminar y los termino todos juntos, perdón. Hago 2 cadenas y repito. 1, 2, 3, 4, 5, cierro todo, hago 2 cadenas.
De esta manera haremos la vuelta entera y tendremos 16 grupitos o burbujitas con este punto alto doble. Tengo 16 burbujitas, he hecho la última, mis 2 cadenas de separación y nos venimos aquí a la primera que hicimos, entramos aquí arribita y deslizamos. Nos desplazamos al primer espacio. Vamos a subir. 1, 2, 3, 4 para hacer el primer punto alto doble. 1, 2 cadenas y cogemos 2 lazadas y de nuevo entramos en el mismo espacio y hacemos 1, 2 y con 3 sacadas hacemos el segundo punto alto doble, perdón. Tenemos que hacer una V, como veis. Tenemos que realizar el primer punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto doble para hacer la primera V. Vamos a hacer aquí una cadena de separación, doble lazada. Nos vamos al siguiente espacio que hay entre burbuja y burbuja. Hacemos punto alto doble, 2 cadenas, punto alto doble en el mismo sitio, cadena y repetimos esto por toda la vuelta. Tenemos que hacer V's y entre cada V una cadena de separación. Las V van en cada espacio entre punto burbuja y punto burbuja. Aquí tengo mi última V, una cadena de separación y voy a cerrar la vuelta contando 1, 2, 3, en la cuarta punto deslizado. Nos deslizamos de nuevo al primer espacio. Tenemos un total de 16 V más 16 cadenas de separación. Tenemos 32 huecos. En cada hueco hay que hacer la puntada que hemos hecho aquí de la burbujita. Entonces aquí en la primera hago 1, 2, 3 para dejar por terminar ese primer punto alto doble y repetimos lo que hemos hecho 2 vueltas antes con la puntada de burbuja. Tenemos que hacer 5 puntos altos dobles sin terminar. Vaya. Llevo 3. 4 y 5. Cierro. 2 cadenas. Me voy al siguiente espacio que es el de la cadena. ¿Veis? Y después tenemos la V. Pero cada espacio hay que llenarlo. 3, 4 y 5. Cierro, hago 2 cadenas y repito. Vamos a completar la vuelta entera con esta puntada. Tenemos que tener 32 puntos burbuja. Cuando finalicemos la vuelta tenemos 32 puntos burbujitas. Hemos rellenado todos los espacios. Aquí he hecho mi última burbuja, 2 cadenas y cierro la vuelta aquí arribita en la primera burbujita. Con punto deslizado. Me deslizo a el primer espacio. Y ahora os explico. Tenemos una especie de mandala redondita. Tenemos que convertirlo en un granny cuadradito. Esta va a ser la última vuelta que trabajemos del granny. La última vuelta y las demás que vengan, vaya a ver que es súper fácil y repetir vueltas. Hasta una talla. Cuando lleguemos a esa talla, os daré indicaciones de qué tenéis que hacer en cada talla. Pero de momento seguimos igual para todas las tallas. Retomo y voy a hacer mi última vuelta, que sería la número 1, 2, 3, 4, 5, la número 6. Vamos a crear aquí en este primer espacio ya la primera esquina. Subimos 1, 2, 3, 4.
que es un punto alto doble, y hacemos una cadena extra de separación. Ahora, atentas porque tenemos que coger 3 hebras en vez de 2. Vamos a hacer un punto alto triple. Aquí dentro, en el mismo sitio. Son 4 sacadas. Hacemos 2 cadenas. Seguimos en el mismo sitio con 3 lazadas de nuevo. Punto alto triple en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4 sacadas. Una cadena de separación. En el mismo sitio, punto alto doble. Esta va a ser nuestra primera esquina. Cada vez que llegamos a una esquina, vamos a trabajarla de esta manera. He empezado haciendo un punto alto doble y una cadena de separación, punto alto triple, 2 cadenas, punto alto triple, una cadena de separación, punto alto doble. Voy a continuar trabajando hasta la siguiente esquina, que será, mirad, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de 8 burbujitas, ahí en medio, ir a la siguiente esquina. Para llegar hasta ahí, tenemos que hacer, mirad, una cadena. Cojo doble lazada. Hago en el primer espacio un punto alto doble. Una cadena. En el siguiente espacio un punto alto normal. Una cadena. En el siguiente espacio un medio punto alto. Una cadena. En el siguiente espacio un punto bajo. ¿Veis? De arriba hemos ido bajando aquí para que se nos quede cuadradito. Y ahora voy a hacer lo mismo invertido hacia la siguiente esquinita. Me he quedado ahí en el punto bajo, hago una cadena, perdón, me estoy liando ya. Siguiente espacio, pues a la inversa. Medio punto alto, una cadena, punto alto, en el siguiente espacio, una cadena, punto alto doble. ¿Veis? Y ya hemos llegado donde tenemos que hacer la siguiente esquina, que es en el siguiente espacio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí empiezo a hacer y hacemos lo mismo que hemos hecho en esta primera. Hago una cadena. El primer punto de nuestra esquina es un punto alto doble. Una cadena, un punto alto triple. Dos cadenas, punto alto triple. Una cadena, punto alto doble. Todo esto lo he hecho en el mismo espacio para hacer otra esquina. Vamos girando y vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que será aquí. Retomo. Hago una cadena. Mi primer punto hasta llegar allí será un punto alto doble. Una cadena. Punto alto normal. Una cadena. Medio punto alto. Una cadena. Punto bajo. Una cadena. Medio punto alto. Una cadena. Punto alto. Una cadena. Punto alto doble. ¿Veis? Igual que hemos hecho antes. Para conseguir llegar a la otra esquina. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí es donde hago la siguiente. Si vemos que se nos va quedando muy encogido, tendremos que hacer, en vez de una cadena de separación, 2. Yo estoy haciéndolo con una y no sé si se me va a quedar encogido o no, pero tampoco quiero que se me quede con tanto hueco. Entonces estoy intentándolo con una. Yo creo que con una nos va a quedar bien. Ahora vamos a hacer la siguiente esquina. Hago una cadena, punto alto doble,
una cadena, punto alto triple, estoy ya en el mismo sitio haciendo la esquinita y 2 cadenas, punto alto triple, una cadena, punto alto doble, perdón, una cadena porque he terminado ya la esquina y me giro para llegar hasta la siguiente esquina. Punto alto doble, cadena, punto alto normal, cadena, punto medio punto alto, cadena, punto bajo, ahora la inversa, cadena, medio punto alto, cadena, punto alto, cadena, medio, o sea, punto alto doble. Ya el siguiente es esquina de nuevo. Punto alto doble, cadena, punto alto triple, dos cadenas, punto alto triple, cadena, punto alto doble, cadena. Ya he terminado esa esquina y tengo que llegar a la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Me cuadra perfectamente. Venga, voy a terminarlo con vosotros. He hecho ahí mi cadena. He hecho mi último punto de la esquina y empiezo a avanzar hacia la otra esquina. El primer punto es punto alto doble, cadena, punto alto, cadena, medio punto alto, cadena, punto bajo, cadena, medio punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto doble, cadena y ya hemos llegado a la esquina. Aquí en la, perdón, porque aquí sí tengo que tener los 4 y una de separación. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y ahí cierro. Me deslizo en la cadena de separación, me deslizo en el punto triple y me deslizo al centro de la esquina. Hago una cadenita y dejo ahí en espera y ahora os explicaré cómo vamos a continuar a partir de aquí. Mirad, se queda bien. No hace falta que le metamos más cadenas porque si no se nos va a quedar esto. Ahora se va a ir cuadrando más cuando empecemos a realizar las vueltecitas que vamos a empezar a hacer ahora para crecer. El granny. Mira, este granny os voy a dar medida también para que sepáis cómo lo tengo de tamaño. Las que lo estáis haciendo en punto alto en vez de punto alto doble como yo he trabajado esto porque estáis trabajando con un material más grueso, aquí la diferencia sería que este punto alto doble sería un punto alto normal y aquí sería un punto alto doble, ¿vale? Y luego aquí igual, sería las dos cadenas, punto alto doble, punto alto normal y el primero punto alto normal, medio punto alto y 3 puntos bajos en vez de uno, para que nos cuadre bien. Después sería medio punto alto normal y ya empezamos la siguiente esquina, ¿vale? Ahora vamos a empezar a trabajar el granny ya para hacerlo grande, grande. Luego cuando lo tengamos a un tamaño que nos venga bien de largo, va situado así de esta forma. Esta sería nuestra parte del cuello, esta sería nuestra parte de abajo y a los lados. Entonces, daremos una serie de vueltas y cuando tengamos ya del cuello al largo que queramos, pararemos ahí y trabajaremos esta zona nada más para hacerlo rectangular en vez de cuadrado. Y ya crecer para hacer las mangas. Y mi granny hasta aquí me mide 21 centímetros. Bueno, pues a partir de ahora voy a trabajar en punto alto alargado.
Si estáis trabajando en punto alto, también lo podéis seguir haciendo. Si habéis hecho vuestro granny en punto alto, seguid trabajando en punto alto. Yo, para poder darle un poquito más de altura, voy a hacer en punto alto alargado. Ya no es punto alto doble. Entonces subo una cadena, 2, 3 cadenas, y aquí en la esquinita hago otro punto alto, pero lo hago así y lo alargo, ¿veis? Ahora hago 2 cadenas para hacer la esquina. Cojo una vez lazada nada más y hago 1, 2 y 3 veces para que me quede más largo el punto alto. De nuevo, en el mismo sitio, porque estoy en la esquina, hago 1, 2 y 3 veces para hacer el punto alto alargado. Hemos hecho la primera esquina. Tenemos 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Y ahora hacemos, en este primer punto, hago un punto. En el espacio de la cadena hago un punto. En el punto hago un punto. En el espacio de la cadena hago un punto. En el punto hago un punto, espacio, punto, punto. Hago un punto, espacio, punto. Aquí tengo el punto bajo. Tengo aquí. Pues lo hago también. Y tengo otra cadena, la hago. Entonces tenéis que hacer el punto y la cadena. Dentro del punto y de la cadena, el punto bajo está aquí en realidad. El otro era el medio punto alto. En cada punto, en cada espacio, hay que hacer un punto. Si lo estáis haciendo en punto alto, pues un punto alto. Y si lo estáis haciendo en punto alargado, como yo, pues en punto alargado. Cadena, hago el punto, hago un punto. En el espacio de la cadena hago un punto, en el punto hago un punto. En el espacio de la cadena, aquí ya estoy en la... No, todavía no hemos llegado. En el espacio de la cadena hago un punto, en el punto hago un punto. Y ahora ya estaríamos en lo que es el centro de la esquina, que es aquí. Entonces, ahí tengo que hacer una esquina. Hago 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2. Ya tengo otra esquinita hecha y continúo haciendo lo mismo que he estado haciendo hasta ahora. Un punto en el punto, un punto en la cadena. Un punto en el punto, un punto en la cadena. En el punto, en la cadena. Así hasta llegar a la otra esquina y hacer una esquina. ¿Vale? Tenemos que hacer los 4 lados iguales. Estamos recuperando para empezar a tener ya puntos por todos los 4 lados. Vamos a completar la vuelta y os explico de nuevo otra vez la vuelta, pero esto es lo que se va a repetir hasta tener, como os digo, una medida que nos venga bien para nuestro gusto para el largo. Siempre teniendo en cuenta que lo vamos a poner así, cuando sepamos que desde el cuello al culete o debajo, donde queráis dejarlo, ya hemos llegado a esa medida, pues tendremos que empezar a crecer ya a lo ancho para hacerlo. El cuadrado que nos quede lo ampliamos a rectángulo en los lados. Ya he completado la vuelta con todos los puntos y aquí tengo que contar 1, 2, 3
y en el cuarto deslizarme y deslizarme de nuevo para quedarme en la esquinita, en la primera esquina. Tenemos que tener en los 4 lados la misma cantidad de puntos. Mirad, yo tengo los dos de la esquina y en medio 21. O sea, 21, 22, 23, 24, 25. Y 25, y 25, y 25. Y ahora, a partir de ahora, esto que voy a hacer se va a repetir por la cantidad de vueltas que necesitemos por talla. Yo voy a dar vueltas y vueltas, voy a ver qué talla me viene bien a mí del largo, como os he dicho antes, y os doy medida y cantidad de vueltas. Pero lo podéis adaptar al largo que queráis vosotros. Hacemos la esquina. 1, 2, 3, entro. 1, 2, 3, 2 cadenas y hago de nuevo otros 2 puntos largos, 2 puntos altos alargados. Serían 2 puntos altos alargados, 2 cadenas, 2 puntos altos alargados, la esquina. Y luego pues lo mismo en cada punto, vamos haciendo un punto alto. En mi caso, alargado. Mirad, voy a deshacer aquí porque este error lo comete mucha gente y se deja un punto atrás. A ver, ahí deshecho hasta la esquina. Un segundo que termine la esquina, porque si no, es que de verdad que os vais comiendo puntos y no puede ser. Y pasa sobre todo al inicio. Aquí yo lo veo claramente porque a mí se me quedan unos espacios bien grandes, se me ve la puntada, pero si estoy trabajando con otro tipo de material o otro tipo de aguja, igual se os queda más cerrado el punto y no lo veis tan claro como yo. Hay gente que se va directamente aquí, al segundo ya. Este primero siempre hay que trabajarlo, que os vais comiendo puntos. Es que da la casualidad que aquí en mi caso, como se me queda amplio, porque estoy utilizando una agujita igual superior a lo que se necesita con este hilo, te dice 3,5, 4,5, pero realmente fijaros con el 4 que se queda sueltecito el punto, que me viene bien porque me gusta para este tipo de chaqueta. Pero yo os explico eso porque le pasa a mucha gente. Bueno, pues aquí es hacer un punto ya en cada punto, siempre en todas las vueltas, hacemos un punto en cada punto y vamos aumentando siempre en las esquinas. Cada vez que llegamos a la esquina, como estamos introduciendo 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, estamos aumentando en cada vuelta. Yo hago un cálculo ahora así por encima de tener que hacer aproximadamente 10, 11 vueltas hasta llegar a la medida del largo necesario y luego tendremos que ampliar a los lados, como os digo. Pero lo estoy diciendo por decir algo, La cantidad exacta os la digo ahora cuando ya complete yo unas cuantas vueltas y vea. Y luego ya por talla pues diré pues 2 más o 2 menos, depende de la talla que necesitéis. Estoy llegando a la otra esquina. Ya estoy en la siguiente esquina. Ahí, en ese espacio, hago mis 2 puntos. Hago 2 cadenas y de nuevo mis otros 2 puntos que van al otro lado. Y comienzo el otro lado. Aquí tengo mi primer punto. No tenemos que hacer nada más. Hacer las esquinas, todos los puntos que nos encontramos, la esquina, todos los puntos que nos encontramos, la esquina y así. ¿Qué va ocurriendo en cada vuelta? Pues como estamos metiendo aquí 2 puntos de este lado y 2 puntos hacia el otro, ¿no? Aquí estoy sumando 2 y al final estoy sumando otros 2, pues 25, 26, 27, 28, 29. Pues esta siguiente vuelta que estoy haciendo tendré 29 puntos por lado.
En la siguiente sumaré 4, 4, 4 y así iremos ampliando nuestro cuadrado. Vamos a seguir trabajando hasta tener una serie de vueltas. No lo puedo decir todavía. Yo ahora, cuando ya me mida y vea qué cantidad de vueltas necesito, os digo por talla lo que vaya a necesitar. Mirad, al final, simplemente con 7 vueltas, como estamos trabajando punto alto alargado, me ha dado la medida que necesito para una talla M, que es la que estoy haciendo yo. O 2 centímetros. El granny mide, por si lo estoy haciendo con otro hilo o otra puntada, 45 centímetros. Pero lo más importante es saber qué largo me va a dar. Bueno, pues voy a ponerlo así, porque así es como va a ir puesto nuestra espalda. Y de largo, lo he medido yo antes, 60 centímetros tengo ya de largo. Pues lo que es esta zona, estas 7 vueltas y estas 7 vueltas se quedan ahí ya, no se aumentan. En todo el proceso que vamos a realizar ahora, hasta el final. Ya esto se queda con sus 7 vueltas. Lo que sí vamos a aumentar son 3 vueltas aquí y aquí, para crecer lo que es a las mangas, ¿no? A los lados. No vamos a crecer de largo, vamos a crecer de ancho, para hacerlo rectangular. Entonces yo ahora lo que tengo que convertir es este cuadrado, que ya no es cuadrado porque lo estoy poniendo en esta posición, lo voy a convertir de nuevo en cuadrado. Tengo que rellenar estos espacios que me quedan aquí, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a crecer a un lado y a otro 3 vueltas más, se nos va a poner en 10 vueltas estas dos partes. Pero de aquí y de arriba nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo aquí mi hilo, que no lo corto de haber terminado de trabajar las 7 vueltas. Y ahora voy a trabajar este lado. Hago mi esquina hacia el otro lado. Me paro en esta esquina y no la hago. Simplemente hago dos puntos aquí. Aquí empezamos con 2 puntos. Para hacer media esquina, trabajamos la esquina entera, medio punto. Le doy la vuelta y trabajo otra vuelta y otra vuelta, 3 vueltas. Y en la parte contraria hago lo mismo. O sea que estoy creciendo una esquina, 2 esquinas, ¿vale? Estoy creciendo la de arriba y la de abajo, da igual porque daros cuenta que esto, yo os estoy explicando que vamos a crecer a los lados, pero en realidad luego me va a quedar, pues imaginaros, si crecemos eso es como si estuviéramos creciendo aquí y aquí, ¿vale? Lo que pasa es que como tengo el hilo aquí, es más propio que os indique de esta forma para que no os leáis. Parte de arriba, la que va al cuello. Parte de abajo, la que va abajo del todo de la espalda. Una manga y otra manga. Empiezo a trabajar desde aquí, que tengo mi hilo, a un lado. Al lado izquierdo, por ejemplo, trabajo esas 3 vueltas que os digo que vamos a sumar. Después voy a continuar haciendo otra cosa diferente que os explicaré. Y todo lo que yo os explico en este lado es lo que tenemos que hacer en el otro. O sea, cuando acabemos con este lado, repetimos el mismo proceso hacia el otro lado. Esta esquina y esta esquina van a llevar esos 2 puntos, pero no van a llevar la esquina completa. Entonces, empiezo a sumar estas 3 vueltas extras que vamos a hacer a un lado y a otro. Aquí mismo donde terminé la 7ª vuelta. Subo ahí con 3 cadenas. Tenía ya una hecha. Y hago otro punto más. Para tener 2 puntos en total. Trabajo un punto en cada punto hasta llegar a la esquina primera que nos vamos a encontrar. Entonces, lo que hemos hecho en esta primera vuelta de las 3 que tenemos que dar hacia este lado es hacer media esquina con 2 puntos dentro de la esquina, trabajar este lado, la esquina que nos encontramos y hacia el otro lado y acabar así en este lado también con 2 puntos dentro de la esquina. Luego dejamos pendiente este otro lado, esta otra esquina y este otro lado, ¿vale? Lo dejamos pendiente para hacer lo mismo que estamos haciendo aquí cuando acabemos con este lado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a girar, nos volvemos para dejar pendiente el otro lado y trabajar sobre este. Esta sería la segunda vuelta de las 3 que tenemos que hacer de aumentos hacia este lado. Mira, yo ahora lo que tengo que hacer es seguir creciendo la esquina, pero no seguir creciendo en este lado. Entonces aquí
para que no me sume, para restarle, digamos, lo que ya hemos sumado, que aquí, para no dejar el hueco de la esquina vacío, he sumado 2 puntos, los voy a quitar en esta segunda vuelta. Empiezo haciendo 1 y 2 cadenas para dejar el punto por terminar. Entro en el siguiente punto, lo hago sin terminar. Entro en el siguiente punto, lo hago sin terminar. Pero como es un punto alto alargado, hago esto y esto para que se me alargue, ¿vale? Tengo 3 puntos en 1. Aquí ya he disminuido 2 puntos. He convertido 3 puntos en 1. Y continúo trabajando un punto en cada punto, haciendo la esquina cuando me la encuentre, trabajando el otro lado hacia abajo y restando, igual que hemos hecho aquí al principio, al final. Entonces yo ahora sigo trabajando, hago la esquina, hago el otro lado y aquí al final, estos 3 últimos puntos, tenemos 1, 2 y 3, los hago 1. Aquí ya estaría justo los 3 últimos puntos. Entonces entro en el primero, no lo termino, entro en el segundo, no lo termino, entro en el tercero, que serían las 3 cadenitas del inicio, y no lo termino y ya lo termino. ¿Vale? Vamos a hacer eso para hacer aquí de 3.1. Ya he completado 2 vueltas de las 3 que tengo que hacer en este lado de aumento. Voy a hacer la tercera, que sería ya la última. Y aquí ya no voy a hacer disminución al principio. Trabajaré todos los puntos de este lado. Aquí, mira, ahí he hecho, estoy quedando sin batería. Ahí he hecho una cadena, subo otra. Ahí tendría yo un primer punto, que son estos 3 ya, ¿vale? Me voy al siguiente y empiezo a trabajar de nuevo todo el lado sin hacer ni disminuciones ni nada. El aumento de la esquina que tenemos que hacer, ya está. Cuando lleguemos a la esquina, trabajo todo este lado, hago la esquina, trabajo hacia el otro lado y completo ya haciendo pues un punto en estos 3 que tengo aquí juntos, que ya se me ha quedado en 1, ¿vale? Voy a completar esta zona que tengo que hacer y ya habríamos terminado de aumentar aquí de 7 a 10 vueltas hacia este lado. He completado ya esas 3 vueltas, ¿veis? Aquí tenemos el lado que no estamos trabajando, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, ¿vale? Y el lado que sí que estamos trabajando, hemos subido 1, 2, 3 vueltas. Tenemos aquí que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque hemos sumado 3, ¿veis? Y en la otra esquinita, que es donde empezamos, también podemos contar que a partir de la esquina que ya hemos cerrado, que es esta, tenemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues tenemos, esto sería, a ver cómo lo pongo para que lo veáis, esto sería ya un lado que hemos crecido 3 vueltas más, ¿veis? Nos faltaría crecer hacia el otro lado. Lo mismo que estamos haciendo aquí, cuando ya terminemos con esta parte que todavía no hemos terminado, pues lo mismo que te estoy explicando para este lado, tendrás que hacer en este. ¿Vale? Y la esquina que crece, bueno, pues ya sabes cuál es la que está libre. ¿Veis? Esta es la que por aquí empieza y en la otra acaba, pues te encontrarás que tendrás que hacer aquí igual. Empiezas de un lado, haces la esquina y acabas en el otro. Bueno, ¿qué hacemos ahora una vez que ya tengamos esas 3 vueltas extras aquí? Giramos y ahora vamos a trabajar vueltas de menguado hasta conseguir completar un lado y después el otro. Os explico cómo.
ahora vamos a trabajar solo un lado. De estos dos que hemos trabajado, ya nos olvidamos de la esquina porque no vamos a crecer más. Entonces, vamos a trabajar. Empezamos aquí y acabaremos aquí en la esquina y nos volveremos. Y ya ese otro lado lo completaremos cuando hayamos completado primero este, ¿vale? Entonces aquí empezamos haciendo una disminución. Ya siempre se van a hacer disminuciones a un lado y a otro. Lo que ocurre que en esta primera que hacemos, como tenemos que hacer el relleno aquí en la esquina, al final no vamos a hacer disminución. Vamos a hacerla solo aquí en este lado. Hacemos. Subimos 1, 2 y hago igual que he hecho antes. No termino y en el siguiente no termino. Hago de 3, 1. Pero como es un punto alargado, tengo que hacer ahí uno más, ¿vale? Para hacerlo alargado. Me queda aquí la hebra muy larguita y lo voy a repetir. Tengo ese primer punto con 2 cadenas, me voy al segundo, lo hago medio, el tercero lo hago medio, cierro, alargo y cierro. Y ya trabajo hasta la esquina, que ahí me paro en la esquina ya. Así que aquí cuando lleguemos a la esquina, pues sí que vamos a hacer esos 2 puntos para rellenar la esquina, pero no podemos hacer la disminución aquí al final. Me vuelvo, no continúo, me vuelvo. Solo estoy trabajando ya un lado. Y a partir de ahora empezamos y acabamos ese lado siempre disminuyendo. 1, 2, me voy al segundo punto, no lo termino, tercero, no lo termino. Y continúo hasta acabar ese lado. ¿Veis? Aquí disminuimos. Al inicio hemos convertido 3 puntos en 1. Cuando lleguemos a este lado, los 3 últimos los convertimos en 1. Giramos. Empezamos haciendo de 3, 1. Y cuando lleguemos al final, de 3, 1. Y volvemos a girar y vamos dando vueltas, 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 hasta que llegue un momento en que ya, como vamos haciendo así, no nos queden puntos, nos queden los 3 últimos que los convertiremos en 1. Y habremos terminado esa esquinita. Veréis. A ver cómo lo voy a poner un poco más alejada la cámara para poderos explicar mejor. Mira, esta es la esquina que estamos trabajando, digamos. La única que estamos trabajando ahora. Que tiene un total de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Las demás, las 3 que tenemos además de esas, van a tener 7. Para que os situéis. Entonces, como aquí porque hemos aumentado en estos dos lados 3 y 3 vueltas, tenemos esas 3 vueltas de más aquí. Después de haber completado esas 3 vueltas de más para aumentar hacia un lado, ¿qué estoy haciendo? Trabajando de esos 2 lados que hemos aumentado, solo uno. Y lo estoy haciendo disminuyendo al principio y al final 2 puntos, porque estoy haciendo de 3, 1. Entonces estoy quitándole 4. Los mismos que hemos ido aumentando, estamos disminuyendo ahora. Cuando empezamos a crear el granny aumentábamos en cada lado 4 puntos, ¿no? Pues ahora lo estamos disminuyendo. Entonces ya completo las vueltas que hagan falta de ida y vuelta, disminuyendo 4 puntos, 2 al principio y 2 al final, convirtiendo 3 puntos en 1 en un lado y en el otro.
y voy creando. Uy, que tiro la luz, perdona, es que no tengo mucho espacio aquí, me tengo que buscar un sitio más amplio. Y al final voy a ir creando que esto se convierta en una esquinita. Cuando acabe de hacer eso, me iré aquí al centro y el otro lado que me queda, hago lo mismo que estoy haciendo en este y rellenar ahí. ¿Qué consigo con eso? Consigo que a mí me quede esto, que lo tengo ahora mismo en pico, me quede aquí recto, ¿vale? Estoy creando aquí un triángulo y otro y me quedará esta parte recta. Lo mismo que haga en este lado, cuando termine de hacer esas dos esquinas que estoy creando en un lado y luego en el otro, pues me tengo que ir a este lado y hacer lo mismo. Primero las 3 vueltas de aumento y después las vueltas que hagan falta para disminuir hasta que me queden 3 puntitos y cerremos en un lado. He seguido trabajando y disminuyendo 4 puntos en cada vuelta y ya mirad, me quedan 7 puntos nada más. Voy a terminar ya con los que me quedan con vosotras. Mira, os decía aquí para disminuir los 3 puntos, 2 cadenas y al final estoy haciendo 3, para que me dé bien la altura. Ese es 1, 2 y el tercero. Cierro y cierro y ahí he disminuido. Hago 1 y ya me quedan 3 para al final, así que son la disminución. Porque los 3 primeros, los 3 últimos, los hacemos 1. Giro, ya esa vuelta la habría terminado y aquí ya subo con 3 cadenas, entro en ese del centro y este que es el último, que son los 3 que hemos hecho la vuelta anterior, que lo hemos hecho en 1. Y ya habríamos terminado. Ahí hacemos 2 cadenas, cierro y ajusto ahí. Y hemos terminado este lado. ¿Veis? Nos queda un cuadrado completamente, ¿veis? Desde una esquina hasta la otra. Nos queda esta zona cuadrada. ¿Veis? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Pues lo mismo que hemos hecho en este lado, tenemos que completar hacia el otro lado, que sería hacia este lado. Hacer ese otro cuadrado aquí. Aquí teníamos 1, 2 y 3 vueltas de aumento. Aquí tenemos los 7 anteriores que pertenecen al granny. Tenemos estas 3 vueltas y a partir de esa tercera vuelta hemos continuado ya haciendo de un lado a otro nada más. Las 3 vueltas eran todo esta parte y a partir de esas 3 vueltas hemos hecho las disminuciones al principio y al final, al principio y al final, hasta quedarnos ya con un punto y hemos creado ese cuadrado. Hacia el otro lado tenemos que hacer igual. Este es el otro lado que pertenece a las 3 vueltas, ¿veis? Entonces aquí hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Añadimos aquí el hilo y comenzamos a trabajar del revés porque ahí añadimos el hilo porque acabamos de trabajar, empezamos las disminuciones del revés, entonces tenemos que empezar igual que empezamos en este lado, ¿vale? Hicimos la primera vuelta por el derecho, la segunda por el revés, la tercera por el derecho, pues ahora toca del revés. Después de esas 3 vueltas que hicimos de aumento. Aquí añado de nuevo en esta esquina y hago igual que en el otro sitio. Me voy a ir llevando la hebra y la voy escondiendo. Subo con 3 cadenas y ahí en ese espacio
hago esos 2 puntos, el de las cadenas más el punto, esos 2 puntos altos alargados, y ya trabajo un punto en cada punto. Tengo que trabajar, hemos rellenado el espacio, tengo que trabajar un punto en cada punto hasta llegar aquí, que haré una disminución en estos 3 últimos puntos. Cuando acabe giro, empiezo haciendo la disminución, trabajo todos los puntos y cuando lleguemos al final acabo haciendo la disminución. ¿Vale? Y así vamos a ir haciendo todas las vueltas hasta, como hemos hecho en este lado, quedarnos aquí con uno y que se nos quede ya este sitio también cuadrado. Igual que hemos conseguido hacer con este otro. ¿Vale? Tenemos aquí que trabajar toda esta zona hasta completar aquí el espacio como hemos hecho aquí. Hemos completado totalmente este espacio y lo hemos hecho cuadrado. Cuando acabemos, ¿qué hacemos? Pues nos vamos hacia la otra esquinita que tenemos pendiente, añadimos el hilo en esta esquina y empezamos a trabajar este lado, la esquina, hacia el otro lado, volvemos, la esquina, hacia el otro lado, volvemos la esquina, así hasta completar las 3 vueltas y volver a repetir las vueltas necesarias para hacer el cuadrado como hemos hecho ahora mismo en este lado y completar esos 4 lados. Espero que lo estéis entendiendo. Yo me intento explicar lo mejor que puedo, pero creo que no tiene mucha dificultad, ¿no? Lo que os estoy explicando. Ya es repetir, completar este lado, viéndolo así, sería un lado, ¿vale? Tendríamos aquí la parte del cuello y la parte de abajo, y esto sería un lado que estamos completando. Hemos hecho ya uno, hemos hecho ya un lado completo, bueno, medio lado completo, tenemos que completar el otro medio lado aquí, que es lo que estoy haciendo ahora, este lado, disminuyéndolo, hasta quedarme sin punto. Y cuando acabe, añado de nuevo, completo la esquina entera, las 3 vueltas que me hacen falta aquí. Cuando acabe esas 3 vueltas, me dedico solo a un lado y lo voy disminuyendo. Cuando acabe ese lado, me voy al otro, añado y voy haciendo solo este lado, disminuyendo hasta quedarme en esquina. ¿Vale? Cuando hayamos hecho eso, tendríamos al final ya un rectángulo. Tendríamos más ancho que largo, ¿vale? Nos quedará más ancho que largo. Así nos queda nuestro rectángulo terminado. Tiene de alto 65 centímetros y de ancho 85. Ahora lo que vamos a hacer es un filito en medio punto alto para emparejar bien la pieza y procedemos a cerrar lo que es la parte de las mangas, hacer el cuello y los puñitos.